¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a estudiar la ausencia de oxígeno como el principio conservador. ¿Listo? Hay varios métodos que manejan la ausencia de oxígeno para poder alargar la vida útil del alimento. Si ustedes recordarán, cuando hablamos del deterioro de los alimentos y las causas de crecimiento bacteriano, se habla del oxígeno, ¿no? El oxígeno ayuda al crecimiento o evita el crecimiento o ayuda al deterioro también del alimento, ¿no? Hablamos del crecimiento bacteriano. Entonces, en ese sentido es que vamos a hablar de aquellos métodos cuyo principio de conservación es la eliminación, la ausencia o el control de la presencia del oxígeno molecular del aire. ¿Ya? Vamos a empezar hablando de la conservación al vacío. Bien, la conservación al vacío forma parte de las tecnologías del envasado en atmósfera protectora, denominados EAP. Las EAP son justamente esas tecnologías que ayudan a conservar el alimento libres de oxígeno o en una atmósfera que los protege de tal manera que se aumenta el tiempo de vida útil del alimento y se evita que el alimento se deteriore a causa de la presencia de este tipo de factores, ¿no? Mantener la calidad sensorial de estos productos y prolongar su vida comercial que llega a duplicarse, incluso a triplicarse con respecto al envasado tradicional, ¿no? Entonces, de alguna manera controlar la presencia o eliminar la presencia de oxígeno ayuda a triplicar, fíjense ustedes, la vida útil del alimento. Implica la eliminación del aire contenido en el paquete. Eso es importante, porque cuando hablamos de atmósferas protectoras, no solamente hablamos de la ausencia de oxígeno, sino también hablamos de otro tipo de gases presentes en el lugar que van a desplazar al oxígeno y van a permitir la conservación. Estos sistemas de envasado generan un ambiente óptimo para la conservación del producto, donde el envase ejerce de barrera y aísla en mayor o menor grado dicho ambiente de la atmósfera externa. ¿Ya? Entonces, estos envasados en atmósfera protectora se caracterizan por no tener aire aquí adentro. Podemos tener otro tipo de atmósferas como nitrógeno, dióxido de carbono o en el caso del envasado al vacío, ausencia total de aire. ¿Listo? Entonces, fíjense, este envasado en atmósferas protectoras protege al alimento del aire en un envase específico y para cierto tipo de productos, si bien no es para todos, ¿no? Bien, pero hagamos un poquito de memoria. Veamos y recordemos cómo el oxígeno deteriora el alimento, ¿no? Lo que hace el oxígeno es, fíjense, recuerden, oxida, ¿no? Al oxidar el alimento se pardea, se decolora y se pierden los aromas. El oxígeno ayuda al desarrollo de microorganismos aerobios, ¿no? Por lo tanto, gracias al oxígeno, la presencia de oxígeno y el desarrollo de microorganismos aerobios, vamos a tener mal sabor, vamos a procurar el crecimiento bacteriano y va a aparecer manchas y hongos, ¿no? Manchas, hongos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el oxígeno como factor de deterioro y el oxígeno como causa de crecimiento bacteriano, ¿en qué van a ayudar o coadyuvar al alimento? A que pierda frescura, a que reduzca su calidad organoléptica, a que reduzca su valor nutricional y por lo tanto a que el alimento pierda vida útil. Si ustedes se dan cuenta, el oxígeno causa mucho daño al alimento. Es así que las atmósferas protectoras se han convertido en una excelente alternativa para poder conservar un alimento. ¿Listo? Aquí algunos microorganismos que necesitan de aire. Por ejemplo, el Bacillus cereus, la Yersinia, el Vibrio, las Pseudomonas, el Acinetobacter, los mohos, el Micrococos, ¿no? Entre los facultativos, las salmonelas,
¿no? La mayor parte de los patógenos, como la salmonela, son aerobios facultativos, entonces pueden o no estar en una atmósfera protectora. De todas maneras, como son bacterias muy lábiles, muy débiles, pues van a morir fácilmente en un ambiente libre de oxígeno. Sin embargo, hay una limitante. La limitante es que lamentablemente en estas atmósferas protectoras hay uno que sí va a crecer, y es el Clostridium botulinum y su hermano el Clostridium perfringens, que ambos van a crecer en un ambiente anaerobio. Inhibimos su presencia, pero si no conservamos bien el alimento, pues pueden llegar a afectar la calidad. La calidad, la inocuidad del alimento. Es así, miren que tenemos en el envasado en atmósferas protectoras, tenemos el vacío, que es lo que vamos a estudiar, las atmósferas modificadas, atmósferas controladas, podemos utilizar nitrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso, CO2, miren, muy interesante, ¿no? Pero en este caso lo que más se utiliza en el área de gastronomía y en el área culinaria, por así decirlo, es justamente el envasado al vacío, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Este es un, digamos, subacápite de las atmósferas protectoras. Repito, el vacío forma parte de estas atmósferas protectoras. Simplemente ¿por qué? Porque cuando hacemos vacío, vacío significa ausencia de aire. Cuando hacemos vacío, quitamos todo el aire. Bien, como definición entonces, el envasado a vacío es un sistema, es un método, es una técnica que permite conservar los alimentos, semipreparados, cocinados o incluso también crudos, a través de la eliminación total dentro del envase, sin que sea reemplazado por otro gas. Bien, estamos aquí definiendo el método, el sistema o la técnica de conservación, ¿no? El principio de conservación, ¿cuál es? La eliminación total de aire, la ausencia de oxígeno. Ese es el principio de conservación. Si el proceso se realiza de una forma adecuada, la cantidad de oxígeno residual dentro del envase es menor al 1%, lo que va a duplicar o triplicar la conservación de este. ¿Listo? Bueno, a ver, cuando un producto respira, ¿ya? Es decir, y de alguna manera, cuando nosotros envasamos al vacío, evitamos que el alimento respire, ¿no? Entonces, disminuye el oxígeno, aumenta el vacío, pero puede aumentar el dióxido de carbono y el vapor de agua, si es que no se envasa bien. Entonces hay que tener mucho cuidado de cuidar especialmente el porcentaje de vacío que vamos a hacer. ¿Para qué? Para evitar que el alimento respire. En algunos casos sí es bueno, ¿no? Darles un poco de aire, como es el caso de los productos de mar que son bivalvos, que tienen conchitas, ¿no? Los que vienen en una cáscara dura, en una conchita, ¿no? Las cholgas, etcétera, ¿no? Porque ellos están vivos. Y si tú los envasas al vacío, al 99%, los vas a matar. Entonces, cuando abras la bolsa, van a estar podridos, van a estar putrefactos. ¿Por qué? Porque no les has dado el aire suficiente para que respiren. Entonces, ahí es importante también verificar qué tipo de alimento vamos a envasar al 100% o a qué porcentaje para evitar este tipo de situaciones, ¿no? El envasado al vacío y la cantidad de aire que queda dentro de un envase se mide en porcentajes y eso va a depender del tipo de alimento, de la textura, de la suavidad o de la dureza del alimento, ¿ya? En este caso, el material de envasado se pliega en torno al alimento como resultado del descenso de la presión interna frente a la atmosférica, ¿no? Entonces, cuando envasamos al vacío, hay una disminución de la presión interna y así el plástico se va a pegar
totalmente al alimento, lo que hace que se desplace el aire y no quede nada de aire y por lo tanto el alimento se conserva. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos de la conservación al vacío? Evitar que los alimentos sean atacados por bacterias aerobias, levaduras y mohos. Prevenir la oxidación de grasas y aceites y prolongar el tiempo de vida útil de los seres orgánicos conservando todas las características organolépticas, de inocuidad, de calidad en general. ¿Ya? Hablar del tiempo de vida útil de un alimento envasado al vacío es importantísimo, ¿ya? Todos aquellos alimentos que son envasados al vacío, especialmente hablando del envasado al vacío, alto vacío, duplican o triplican su tiempo de vida, ¿no? Por ejemplo, una carne envasada con un plástico de papel film común y corriente. Nos va a durar en refrigeración, habíamos aprendido, una carne magra hasta 2 días. Listo. Pero la misma carne envasada en un envase al alto vacío me va a durar el doble, es decir, me va a durar 4 días. Lo propio sucede cuando congelamos. Congelamos los alimentos, por ejemplo, lo mismo, una carne magra congelada en un envase de papel film, ¿no? En un Ziploc, envasado, congelado y una conservación de menos 18 a menos 20 grados en cadena de frío, nos va a durar, habíamos aprendido, hasta un año, hasta 12 meses. Pero ya envasado al vacío, alto vacío, nos va a durar hasta un año y medio, incluso un poco más. Entonces, con esta breve explicación, ustedes pueden darse cuenta que el oxígeno realmente es dañino, ¿no? Entonces, cuando más se desplace el oxígeno, pues vamos a obtener y vamos a alargar mucho más el tiempo de vida útil del alimento. Les voy a mostrar un video a continuación en relación a este tema. Si me tienen un poquito de paciencia, ahorita lo vamos a ver. Alimentos envasados al vacío. Carnes, pescados, hortalizas. Un vistazo a nuestros supermercados y comprobamos que cada vez hay mayor cantidad de productos envasados al vacío. Un modo de conservación sencillo y práctico, porque sin oxígeno los hongos de las bacterias retardan su acción y los alimentos duran más tiempo. El envasado al vacío no altera las propiedades químicas de los alimentos, tampoco su olor, aroma y sabor. La única excepción es la carne, que adquiere un tono púrpura. Aunque muchos consumidores desconfían, no se trata de carne en mal estado, y si la dejamos reposar media hora antes de prepararla, recuperará su color rojo brillante habitual. El vaciado sin oxígeno es muy frecuente con los pescados. Los ahumados, por ejemplo, se conservan principalmente así, y también el pulpo o los salpicones de marisco. Existe gran variedad de verduras y hortalizas cerradas al vacío que se comercializan para ser consumidas sin apenas preparación previa, y productos como el queso o el paté han encontrado en el envasado al vacío un excelente modo de conservación. Aunque el envasado también tiene sus limitaciones. Si no se almacenan en frío, algunos productos pueden verse contaminados por una bacteria que no necesita oxígeno para sobrevivir y encuentra en el vacío las condiciones óptimas para su crecimiento. Muy bien, entonces ahí lo tienen, ¿no? Importante la ausencia de oxígeno y el tema también del Clostridium botulinum. Tomen en cuenta también ese consejo de la carne, ¿no? Si compramos carne envasada al vacío, el consejo que nos da, ¿no? Al extraer el oxígeno, evitamos la oxidación y se impide el desarrollo de las bacterias aerobias, que producen la putrefacción del alimento a conservar. ¿Listo? Miren, qué interesante también. Aplicación en los alimentos. Productos curados, jamones embutidos, adobos, carnes, quesos, café molido, verduras, pastas. Es decir, en general, la aplicación del envasado al vacío es muy variada, es grande y de acuerdo a nuestras necesidades podemos aplicar este envasado, ¿ya? Digamos que algunas limitantes, ¿no?
muy aparte, habíamos dicho del Clostridium botulinum, por ejemplo, que es una limitante. En menor medida, el envasado al vacío se utiliza para productos de una textura muy suave, muy blanda, como por ejemplo los productos de pastelería o algún tipo de producto cocinado tradicionalmente. Usualmente no se puede envasar al vacío productos cocinados y que estén de una textura muy blanda, no se puede, ¿listo? O de una textura muy gruesa también al revés. Eso hay que cuidar porque si es una textura gruesa o una textura dura con puntas, como por ejemplo los huesos, la misma bolsa se puede perforar. O si es muy blanda, al hacer presión, esa textura blanda se puede, por así decirlo, aplastar y pues ahí ya vienen los problemas, ¿no? Recuerden que en general en los métodos de conservación siempre vamos a encontrar limitantes. No, ningún método de conservación es perfecto al 100%. Siempre tienen algunas desventajas. Es por eso que ustedes deben ya empezar a darse cuenta que combinar los distintos métodos de conservación es bueno. ¿Para qué? Para así que se apoyen entre unos con otros y puedan alargar el tiempo de vida. ¿Ya? Una ventaja, dice, la baja concentración de oxígeno que permanece en el envase tras evacuar el aire, inhibe el crecimiento de microorganismos aerobios y las reacciones de oxidación. Eso es importante, ¿ya? Inhibir el crecimiento de microorganismos aerobios y las reacciones de oxidación. Otra ventaja importantísima es que favorece la retención de los compuestos volátiles responsables del aroma. Este aspecto es muy importante, muy apreciado, especialmente en el café. El café debería estar envasado al vacío. ¿Por qué? Porque el café es un producto alimenticio que muy fácilmente pierde aroma. El envasado al vacío, al hacer esa atmósfera interna tan compacta, permite que incluso, miren, se concentren los sabores y los olores. Entonces, desde ese punto de vista organoléptico, también el envasado al vacío es muy importante y es muy ventajoso. Listo. ¿Qué más? Impide quemaduras de frío, qué interesante, ¿no? Impide la formación de cristales de hielo, impide la deshidratación de la superficie del alimento gracias a la barrera de humedad de pequeño espesor existente entre el material de envasado y el producto. Por eso es importante saber escoger con qué material vamos a envasar. Si es el alto vacío, tenemos las bolsas de polietileno, ¿no? De alta densidad. Y de acuerdo a eso vamos a ir seleccionando los tipos de plásticos para envasar al vacío, ¿no? Entonces, haciendo una recapitulación, el envasado al vacío en congelación y en refrigeración evita la quemadura por frío, evita la recristalización y evita las bolsas de aire. También recuerdan, hemos hablado de las bolsas de hielo, las bolsas de aire, que es esa escarcha que se forma a causa de la presencia de aire, ¿no? Entonces, fíjense, desde todo punto de vista, el aire siempre es perjudicial para el alimento, ¿no? Bueno, inconvenientes del envasado al vacío. Es un método poco recomendable para productos de textura blanda o frágil, con formas irregulares y para aquellos en los que su presentación es de gran importancia, como por ejemplo platos preparados. Si tú vas a presentar un plato preparado y es importante la presentación, etcétera, no lo vas a envasar al vacío, ¿no? Porque estos pueden deformarse, ¿no? De manera irreversible cuando haces el vacío, ¿no? Alimentos muy suaves, miren, por ejemplo, las pizzas. Si vas a, eh, em, si vas a envasar al vacío la pizza, tiene que ser no al 99%. Deberás ponerle primero un plato y recién envasarlo al vacío al porcentaje que sea necesario, que debe ser 55 o 60%, ¿no? No muy apreto, porque la pizza va a perder forma y ya no va a servir. Y ese es el mismo criterio para todos los alimentos, especialmente que son blandos. Bien, ¿qué más? A ver, avanzaremos. Deben extremarse las precauciones
En alimentos con superficies cortantes, salientes, para evitar la rotura de material, ¿no? Es decir, hay que tener sumo cuidado si queremos envasar al vacío, por ejemplo, carnes, cortes de carnes con huesos, que tengan puntas que puedan de alguna manera el plástico romperlo, quebrarlo, qué sé yo. ¿Ya? Eso también es otra limitante. Tampoco es adecuado para alimentos que precisan cierta cantidad de oxígeno. Por ejemplo, las carnes rojas sufren variaciones de color, de ausencia, por ausencia de gas, etcétera, ¿no? Resultan poco atractivas al consumidor, pero como hemos visto en el video, ¿no? Si bien de repente la carne está un poco opaca, pero cuando tú la abres, va a volver su color rojo vivo. Lo importante es, jóvenes, que cuando ustedes compren una carne envasada al vacío, em, verifiquen la fecha de vencimiento de las etiquetas y de esa manera se puede corroborar la frescura del alimento. Entonces, especial cuidado también con las carnecitas. No es que estén mal, sino hay que abrirlas, tienen que oxigenarse y van a estar muy ricas. De hecho, está comprobado, jóvenes, que el envasado al vacío permite que la carne se vuelva más blanda, que la textura sea más blandita, más adecuada, más rica, digamos, ¿no? Entonces, miren, ese es otro punto de vista positivo, digamos, ¿no? Entonces, ustedes en sus apuntes van a ir poniendo aspectos positivos, aspectos negativos de la conservación por envasado al vacío. En algunos casos se ha observado la acumulación de exudados en productos envasados al vacío durante periodos de tiempo prolongados, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, por eso es cuando, si ustedes van a conservar mediante envasado al vacío, pónganle fecha de vencimiento y siempre déjense guiar por las fechas de conservación de la refrigeración y de la congelación, porque otro aspecto, digamos, otra desventaja del envasado al vacío es que los productos frescos deben ser refrigerados. No porque esté envasado al vacío te vas a olvidar y lo vas a poner en tu alacena. No. Todos los productos perecederos, todos los perecederos que están envasados al vacío deben ir al refrigerador o de lo contrario a la congelación, dependiendo de lo que decida el manipulador. ¿Listo? Si se pasa de la fecha de vencimiento hay que tener un poco de cuidado con estos líquidos. Si está vencido y tiene líquidos, pues no es adecuado. Hay que desechar el producto. ¿Ya? Ahora se ha puesto de moda algo nuevo en tema de envasado al vacío, que es el envasado al vacío segunda piel, VSP, Vacuum Skin Packaging. Este VSP viene del inglés, que significa Vacuum Skin Packaging, ¿no? Que significa envasado al vacío segunda piel, ¿no? Es decir, se lo envasa al vacío de tal manera al alimento que ese plástico se adhiere tanto al alimento que parece una capa, ¿no? Por efecto del calor, la bolsa o la lámina se retrae adaptándose al contorno del producto. El envasado al vacío convencional se lo realiza utilizando un aparato, ¿no? Un envasador al vacío que, ¿no? Te absorbe todo el aire y hace que el plástico se adhiera al alimento. En este caso, este plástico es caliente, ¿no? Entonces tú pones el alimento dentro del plástico, lo cierras, lo metes al calor y automáticamente se va a pegar al alimento, ¿no? Eso es, digamos, lo más novedoso en tema de envasado al vacío con estas bolsas termorretráctiles se llaman, ¿ya? Miren, se puede envasar de todo, ¿no? Bueno, en ella el material se calienta sobre el alimento, ¿no? A temperaturas que soporte el material, ¿no? Y fácilmente se va a pegar al alimento, ¿no? El VSP es un sistema derivado del envasado al vacío convencional que actualmente está también muy de moda, ¿no? El VSP tiene las mismas características que el envasado al vacío alto vacío o al vacío que se realiza caseramente también, ¿no? Importante, recordaremos, inhibición de aerobios, evita las reacciones de oxidación, evita la pérdida de humedad, retiene los volátiles. ¿Cuáles son los volátiles? Los volátiles son los olores ricos que tienen los alimentos, ¿no?
Los olores, los aromas de los alimentos se deben a sustancias orgánicas volátiles. ¿Volátiles por qué? Porque cuando están en contacto con el aire se desvanecen. Entonces, envasar al vacío hace que los volátiles se retengan, ¿ya? Proporciona una apariencia mucho más atractiva al producto, ¿no? Desde todo punto de vista es muy lindo, ¿no? Muy interesante este empacado, ¿no? Se utilizan láminas transparentes, con brillo, que contribuyen a su mejor presentación, etcétera, ¿no? Este envasado BSP se ajusta al contorno del alimento, incluso cuando este es irregular, sin formar arrugas ni burbujas, sin alterar la decoración de los platos preparados. También es una ventaja, ¿no? Si hablamos de los tiempos de conservación, yo les diría que hay que tomar un punto de partida nuestros tiempos de conservación aprendidos. En base a nuestras tablas de conservación, ustedes duplican y tienen ya los tiempos de conservación. ¿Listo? Lo que era, por ejemplo, un mes, ahora va a durar 2 meses, ¿no? En refrigeración, lo que era 12 horas, de repente nos va a durar un día. Eso gracias al envasado al vacío, alto vacío. ¿Ya? Bueno, es importante hablar de los envases. Los envases tienen que ser de calidad alimentaria. ¿Listo? Envases que protejan al alimento de la contaminación microbiana, de la suciedad, de la invasión de plagas, de la luz, de la absorción de humedad, de las pérdidas de la humedad y del sabor también. ¿Ya? Es importante que estos materiales para conservar tengan una especificación, ¿no? De contenido de humedad, de oxígeno, de protección contra la luz, el aire, es también muy importante, ¿ya? Estos son los envasadores al vacío. Tenemos desde los más caseros, ¿no? Miren, caseros, hasta los de alta tecnología, los que son industriales. Estos envasadores alto vacío ustedes los van a manejar en la escuela hotelera, ¿no? Cuando ustedes aprendan a cocinar el vacío, van a utilizar estos aparatos, ¿no? Conjuntamente con el runner también, que ayuda a cocinar este tipo de productos. Y también tenemos estos envasadores que podemos usar en casa o en nuestros restaurantes y que también ayudan a la conservación. ¿Ya? En relación a eso, quiero mostrarles el siguiente videito. Esta es la envasadora modelo Chico profesional, que es el modelo 350. Es una máquina que tiene una barra de sellado de 350 milímetros de anchura y es una máquina que trabaja tanto en modo automático como manual. Las características principales: aquí tenemos el control de tiempo de sellado, que podemos elegir desde 1 segundo hasta 13 segundos. 1 segundo sería una bolsa extremadamente fina y 13 segundos sería una bolsa muy gruesa. Aquí tenemos el medidor de presión. Con este medidor estamos siempre controlando la presión de vacío que está haciendo la máquina. Aquí tenemos la opción de auto para hacer el vacío automático y manual para hacer el vacío manual. Aquí tenemos el control para si queremos envasar en bolsas y si queremos envasar en tarros de cristal o en contenedores de acero inoxidable. Aquí tenemos un filtro para la bomba, por si acaso algún líquido quisiese pasar a la bomba se quedaría aquí en el filtro. Y aquí tenemos el botón manual de sellado, que es cuando trabajamos en vacío manual tenemos que usar el botón manual de sellado. Botón de off-off, encendido y apagado, y esta es la luz que nos indica si está sellando o si ha dejado de sellar. Vamos a trabajar con esta máquina, es muy sencillo. Como veis, la máquina tiene las dos toberas de succión de aire. Tenemos también dos imanes, que lo que hacen es que cuando bajamos la tapa casi no hay que apretar apenas para que se ponga en marcha. El canal de vacío. Y la barra de sellado, que en este caso es triple, por eso es tan ancha. Lleva un sellado, 2 sellados y 3 sellados. Vamos a probar con un pescado. Vamos a trabajar en modo automático para que veáis lo que ocurre con un pescado, que a veces nos puede sacar un poquito de líquido fuera. Este pescado es muy fresco y tiene agua, tiene líquido, con lo cual es muy probable que nos manche la zona de sellado. Simplemente colocamos la posición de vacío en automático y en bolsas. Hemos poner un sellado, por ejemplo, de 6, 7, vamos a ponerle 7 porque como se va a mojar un poquito, le viene un poquito más. Y simplemente bajamos la tapa.
apretamos un poquito y la máquina ya está haciendo vacío. Como vemos, el medidor de presión ya está subiendo. Vemos el líquido que sube un poquito, ya ha llegado al punto de vacío adecuado, casi 0,1 bares, y ya está haciendo el sellado. Cuando se apague la luz habrá terminado el sellado. Ya ha terminado el sellado y ahora la bomba se va a parar. Muy bien, vamos a abrir la tapa y descubriremos que se ha mojado un poquito. Pero ¿qué ocurre? Que al tener tres barras de sellado, aunque el líquido incluso nos ha llegado hasta aquí arriba, las 3 barras de sellado es prácticamente imposible que una vez sellado pudiera entrar aire dentro de la bolsa. La bolsa ha quedado perfectamente envasada al vacío. Vamos a ver otra fórmula que podríamos haberlo hecho, que sería otra bolsa con otro pescado, y en este caso hemos metido un trozo de papel de cocina atravesado, para intentar que suba la menor cantidad de líquido posible. Aquí en el papel pues se nos va a quedar parte del líquido y nos va a ir menos líquido a la zona de sellado. Coloquemos en bags, bajamos la tapa y se pone en marcha. Como vemos, comienza a subir el líquido, pero gran parte de él se está quedando en el papel. Ya está a punto de terminar de nuevo y ya está haciendo el sellado. Todavía tendríamos una tercera opción. Bueno, levantamos la tapa, vemos que también ha pasado un poquito de líquido, esta vez menos cantidad, como veis. Hemos hecho un sellado, 2 sellados y 3 sellados. Aunque uno de los sellados falle, siempre están los otros, con lo cual la seguridad de que el vacío ha quedado bien hecho es muy alta. Muy bien, listo chicos. A ver, ¿qué más? Bien, continuemos, a ver. Bueno, hay una industria boliviana que radica en Santa Cruz, ¿no? Que es esta industria Fridosa, y que tiene una línea de carnes que vienen envasadas al vacío, ¿ya? Miren, a diferencia de una carnicería tradicional, Fricarnes comercializa solo cortes con calidad de exportación, madurados y envasados al vacío, garantizando al consumidor un producto higiénico y con terneza y textura insuperable, ¿ya? Con esta tienda boutique, Fridosa busca fomentar en Santa Cruz y luego en el país una nueva cultura en el consumo de carnes. En friales de este tipo, el alimento viene empaquetado y sin oxígeno, lo que evita el contacto con el ambiente, la manipulación directa, etcétera, ¿no? Es muy interesante estas tiendas boutique de carnes, ¿no? Entonces, desde todo punto de vista, fíjense, el envasado al vacío es bastante conveniente, ¿ya? Muy bien. Esta parte, entonces, la hemos terminado y hemos revisado el envasado al vacío. Pero no queda ahí porque tenemos otra atmósfera protectora muy importante, que es el ozono. Hablar del ozono es de vital importancia, ¿ya? Porque es otro tipo de gas que también ayuda a conservar el alimento, desplazando el oxígeno y ayudando a la conservación, ¿no? Sabemos nosotros que el ozono es un gas natural inestable compuesto por 3 átomos de oxígeno, que se encuentra de forma natural en la atmósfera en pequeñas proporciones. Está el ozono. Pero ya se lo puede sintetizar en una máquina, ¿no? Y la FDA en 1997 lo ha reconocido como un gas para la utilización con los alimentos, ¿no? Por lo tanto, hasta el 2001 se ha aprobado su utilización como aditivo alimentario durante el procesamiento y almacenamiento de alimentos. El ozono es muy importante, especialmente cuando conservamos y almacenamos alimentos, ¿ya? Actualmente el ozono se lo utiliza para procesos de limpieza y desinfección, también como parte de una técnica de conservación, ¿no? La aplicación de ozono, ¿no? La utilización de ozono es el método de conservación y el principio de conservación también es la ausencia de oxígeno, ¿ya? ¿Cuáles son las cualidades y propiedades del ozono? Es un potente oxidante,
¿no? Es eficaz, es económico, ¿no? Nos brinda un buen procedimiento, especialmente de limpieza, ¿ya? No resulta contaminante y es respetuoso con el medio ambiente. Para que ustedes entiendan en tema de higiene y limpieza y desinfección, la comparación entre cloro versus ozono, ¿cuál es más conveniente? El ozono, ¿no? Porque evita menos contaminaciones y desde todo punto de vista es más ventajoso incluso que el mismo cloro, ¿ya? Em, los tratamientos con ozono renuevan y oxigenan el aire en espacios cerrados, ¿no? Eliminando los olores y todo tipo de agente nocivo. Es muy importante con el ozono, ¿no? Tiene propiedades fungicidas, destruye todo tipo de toxinas, bacterias y virus presentes en un ambiente, purificando el aire con cada aplicación. Desinfecta, elimina hongos, algas, esporas, mohos, bacterias. Hay que aclarar que el envasado al vacío es un método de conservación bacteriostático, no es bactericida, solamente inhibe el crecimiento. En cambio, el ozono es bactericida porque mata. ¿Listo? Es importante el ozono en las cámaras frigoríficas. Actualmente a nivel industrial existen cámaras frigoríficas que tienen un interior de ozono, ¿no? Lo que va a ayudar a la eliminación de microorganismos que usualmente resisten a bajas temperaturas. Va a ayudar a la eliminación de malos olores y a conservar el alimento obviamente fresco, ¿ya? Dentro de todos los sistemas que utilizan frío y utilizan químicos para generar frío, el más adecuado es el ozono, porque es el menos tóxico. ¿Listo? El ozono es muy importante, muy conveniente, no tiene toxicidad, ¿no? ¿Y cuál es la dosis que se debe aplicar de ozono en las cámaras frigoríficas a nivel industrial? Varía de 6 a 1,6 miligramos por metro cúbico, ¿no? En algún momento, de repente, ustedes lleguen a trabajar en estos emprendimientos así súper grandes, donde tienen cámaras frigoríficas con ambiente de ozono, pues ahí ustedes van a experimentar esto que les estoy contando, ¿ya? La ozonización cumple objetivos importantes, ¿ya? Que van en relación con la correcta conservación del alimento, ¿no? Tanto en cámaras frigoríficas como en locales de manipulación, conservación y distribución. Existen camiones frigoríficos especializados que tienen una temperatura de frío que puede ser congelación o refrigeración y también está presente el ozono. Fíjense, combinando el frío y el ozono, hacemos que el alimento se mantenga incluso mucho más fresco, ¿no? Y su tiempo de vida útil mucho más larga. Mantiene la limpieza, la desinfección del ambiente, ¿no? Evita o disminuye la pérdida de peso de los alimentos durante su almacenamiento, porque como no hay oxígeno, no hay deshidratación. Deodoriza completamente el ambiente, impide la transmisión de olores de un alimento a otro, favorece la conservación de un alimento por un periodo mayor, ¿no? Todas las atmósferas modificadas duplican el tiempo de conservación de los alimentos, ¿no? En el caso de los vegetales, ¿no? Usualmente los vegetales son alimentos frágiles. Tienen 90% de agua y dicha humedad aumenta durante el almacenamiento. Pero si los almacenamos en una atmósfera con ozono, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a evitar los malos olores, vamos a evitar el deterioro del aspecto del producto y obviamente no va a haber crecimiento bacteriano, ¿no? Es por eso que las hortalizas, incluso cuando se transportan en camiones frigoríficos, deberían transportarse en atmósfera de ozono. Las cestas, los cajones, las repisas donde se acomodan estos alimentos para venderlos deberían ser desinfectados con ozono y no con otro tipo de desinfectante, porque el ozono tiene evidentes ventajas, ¿no? El tratamiento con ozono retrasa en un 20 a 30% la maduración de muchas hortalizas,
lo que permite la prolongación de su vida útil. El ozono evita la producción de este famoso gas etileno. Entonces, al haber un ambiente de ozono, los alimentos no van a producir ese famoso etileno y por lo tanto no van a madurar. Es así que el ozono va a retrasar, va a evitar la maduración de los alimentos, ¿no? Ejemplo, manzanas, duraznos, bananas, todos estos productos que siguen madurando después de la cosecha, pues amplían su tiempo de conservación. ¿Por qué? Porque el ozono también, aparte de evitar la deshidratación, inhibe la acción del etileno, evita, que haya la maduración. En la industria cárnica y la pesquera, ¿qué hace el ozono? Destruye bacterias, mohos, esporas, ¿ya? Y todos aquellos microorganismos que se incorporan en la carne después de las etapas de producción, ¿no? Entonces, miren, especialmente el ozono es importante en los supermercados, ¿no? No siempre aquí en los supermercados de nuestra ciudad, pero sí de repente en supermercados de otros países que tienen de repente un poco más de tecnología, venden sus carnes y exponen sus carnes en estos frigoríficos con atmósfera de ozono. Entonces permiten todas estas ventajas de la carne, ¿ya? Antes del congelado, miren, conseguir una carne más tierna debido a que el ozono estimula la acción digestiva de las enzimas, ¿ya? Asegurar la inocuidad de los productos cárnicos, obviamente, aumenta el tiempo de conservación y extiende la vida útil, tanto de carnes como de pescados. Pero para la congelación habría que ozonizarlos antes, ¿no? Miren, la carne ozonizada tiene muchas más ventajas, como por ejemplo, carne tersa, limpia. En cambio, sin ozonizar, carne con mal aspecto, ¿no? Carne ozonizada, color blanco rosáceo y sin ozonizar, coloración roja negruzca. Y así una serie de ventajas y desventajas de la ozonización y la no ozonización de alimentos. ¿Listo? Una de las desventajas importantes del ozono es que necesitamos una generación in situ. ¿Qué significa? Que necesitamos un aparato ozonizador que esté conectado a la electricidad o que tenga pilas o algún generador de corriente o de energía, ¿no? Porque los ozonizadores necesitan energía para poder ozonizar, ¿ya? Requiere una gran cantidad de energía para su producción y su acción no es prolongada, ¿no? Es decir, si tú desconectas el ozonizador, ya no sirve. O sea, no es que no sirva, sino que ya no produce ozono. Tienes que conectar el ozonizador para poder mantener esa atmósfera ozonizada. Digamos que esas son desventajas importantes, ¿ya? Bueno, el mecanismo de acción, ¿cuál es su principio de conservación? La acción microbicida, la acción bactericida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es bactericida? Esta acción se debe a la capacidad de oxidar los componentes celulares vitales de muchos microorganismos. El principal punto de acción son los constituyentes de la superficie celular. El ozono destruye las membranas celulares de los microorganismos y estos se mueren. El ozono ingresa a la célula y destruye el material genético, daña los constituyentes de los ácidos nucleicos y la célula no tiene cómo seguir viva y se muere. Dicho de otra manera, el ozono va a destruir la membrana celular, va a destruir el material genético y por tanto la célula va a terminar por morirse. ¿Listo? El ozono usualmente se lo utiliza de manera industrial, en estos frigoríficos industriales, en estos aparatos frigoríficos, mostradores donde se venden carnes de pescado, vegetales, frutas, etcétera. ¿Listo? A nivel industrial. Pero a nivel casero, ¿qué podemos hacer? El ozono, aparte de ser conservante, es desinfectante, ¿no? Entonces, podemos un poco
Nuestro generador de ozono doméstico, que además de ser utilizado para zapatos, como hemos visto con la bolsa complementaria que nos viene de tratamiento, pues es muy importante para el lavado de frutas, verduras, pescados, hortalizas. En un gramo de tierra que nos puedan venir hay más de 500.000 microorganismos. Los microorganismos como pueden ser salmonelas, echerichia, cantidad de gérmenes que nos van a provocar contagios a nuestra familia, a los nuestros. Por eso, una vez más, nos preocupa tu salud y la de los tuyos. Ustedes se dan cuenta, muchísimo. fíjense, lo voy a ir adelantando. Necesitamos un ozonificador. Un ozonizador también se llama. Este ozonizador es un aparato que agarra el aire del ambiente y lo convierte en ozono. Aquí adentro lo convierte en ozono y a través de esta manguerita se libera el gas ozono. Y es aquí, en agua, como que empieza a ebullir y al ebullir está liberando el ozono y las hortalizas se están desinfectando. Eso es lo que hacen, ¿no? Y necesitamos que esté un tiempo más o menos de 10 a 15 minutos ozonizando. Lo sacamos, lo vamos a enjuagar con agua hervida fría y ya están listas nuestras hortalizas. La desventaja es que el ozonizador tiene que estar conectado a la electricidad, ¿no? Una vez que ya lo tenemos, simplemente vamos a dar un tiempo de 5 minutos, por ejemplo, o 10, y ahora, si ya apreciamos, podemos ver cómo está saliendo. Es bueno que de vez en cuando hagamos un movimiento con la verdura para que se mueva el agua, para que circule el ozono dentro del agua y así lo tengamos. Entonces simplemente de vez en cuando lo vamos dejando. Se puede cargar mucho más de frutas, verduras y hortalizas, podemos meter mucho más, la podemos meter cortada, troceada y simplemente lo que vamos a hacer ahí es dejar que haga su efecto. No olvidemos que tenemos el mayor desinfectante del mundo, que ya lo decía Pasteur, el Instituto Pasteur ya lo declaró, para eliminar microorganismos, bacterias, virus y hongos. El modo de utilización, sencillísimo, en nuestra casa. No tenemos que andar comprando. Muy bien. Estos ozonizadores se los puede pedir por internet también, ¿no? Compras por internet. Fíjense este otro. La desinfección del agua sin dejar residuos químicos en la comodidad de tu casa y en solo 3 minutos es posible utilizando ozono. Te mostraremos los pasos a continuación. Bioson K20 tiene 3 modalidades: 3, 10 y 20 litros. Paso 1. Llena con agua del grifo un recipiente de vidrio. Paso 2. Introduce hasta el fondo el difusor. Paso 3. Enciende el equipo. Terminando el tiempo, ya puedes disfrutar de agua desinfectada. También cabe recordar que la industria de aguas, ¿no? De agua, las industrias que venden agua, ¿no? Embotellada, utilizan el ozono como una alternativa para desinfectar el agua, ¿no? Y vender agua ozonizada. Si ustedes buscan en algunas marcas de aguas embotelladas que nosotros consumimos, dice ahí en su etiqueta, ¿no? Esta agua está purificada, ozonizada, pasteurizada, etcétera, ¿no? Entonces, para poder conservarla el agua, la pasteurizamos, la ozonizamos, la desinfectamos y la conservamos, ¿no? Es también otro beneficio del ozono. Bien, quiero aprovechar en mostrarles algunos videos del vacío que me han quedado pendientes, ¿no? Fíjense aquí, hablábamos de los envasados al vacío, alto vacío. Este es un ejemplo de ello. Bienvenidos a Volrad University. En Volrad University estamos preocupados por nuestros clientes, que sepan usar todos nuestros equipos que actualmente estamos fabricando. El día de hoy tengo este equipo. Este equipo es una máquina de alto vacío. ¿Qué significa alto vacío? Alto vacío significa retirar el aire de un producto que está dentro de una bolsa. Así que si tengo esta bolsa,
y tengo la carne acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando la máquina empiece a extraer el aire, todo se va a hacer así, de tal manera que no exista aire. Recuerden que el aire, en combinación con la humedad, genera que el producto se empiece a descomponer mucho más rápido. Por esa razón, lo que nosotros tenemos que hacer es extraer el aire y hacer que el producto dure mucho más tiempo en refrigeración, sin aire, y al último tengamos un producto más húmedo y un producto que podemos cocinar, inclusive en la bolsa, en otro de nuestros equipos, como es, por ejemplo, el sous vide. Hay diferentes texturas de estos productos. Tenemos productos como el jitomate, que el jitomate es un producto con demasiada humedad, así que no queremos que este producto se dañe. Para eso nosotros en el equipo tenemos que programar la cantidad de presión que va a ejercer el ambiente en el producto para no dañarlo. Por ejemplo, texturas como las papas fritas, texturas como una papa cruda, nosotros tenemos el control de eso en nuestro tablero. Otra cosa muy importante es la bolsa. La bolsa, escoger la bolsa, seleccionar la bolsa en un grado de plástico que se pueda usar en las máquinas y que el sellado no funda el plástico. Vamos a empezar con nuestro tablero. En nuestro tablero tenemos diferentes botones. Tenemos un reloj que mide la presión, donde mide la presión que va a ejercer en el producto. Tenemos dos flechas que suben y bajan la numeración. De fábrica tenemos 9 programas. Vamos a empezar en el 1. Tenemos un botón para programar, un botón para stop, un botón para sellado y un botón para alto vacío. Para programar es muy fácil. Picamos el botón de program, picamos el botón de vacío y acá ustedes lo que harán es subir o bajar cuántos números quieren de presión, que esto está relacionado con esto. Nosotros vamos a dejarlo en 20. Y vamos al botón de sellado, donde igual pueden subir o bajar, pero el sellado se recomienda en un 3 para todas las bolsas estándar. Se aprieta Program y está listo. Así que vamos a comprobar si esto se guardó. Está en 20, en sellado, en vacío y en sellado está en 3. Vamos a programar uno más, un número 2, otra vez, Program, vacío, este lo voy a poner en 10, sellado, vamos a dejarlo en un 4 el sellado, para que puedan ver cómo trabaja. Programa otra vez y eso sería todo. Vamos a bajar al número 1. La carne que les enseñé cómo colocarla en la bolsa, vamos a meterla en esta cámara. Esta cámara trae diferentes aumentos o tablas que sirven cuando hay productos que es menor cantidad de gramaje o mayor cantidad de gramaje, o productos que tienen más líquido o que tienen menos líquido. Todo eso lo pueden encontrar en nuestros manuales de instrucción. Así que está en el número 1 y lo único que voy a hacer es cerrar la tapa. Cierro la tapa y lo que va a pasar es que empieza a contar y empezó desde 20 hacia abajo y cuando llegue al 0 va a ser cuando ya haya extraído toda la cantidad de aire del producto. Después va a sellar y en unos momentos más nuestro producto va a estar listo. Vamos a esperar. Ahí extrae. Recuerden, extrae aire. El producto va a conservar su humedad natural. Y de esta manera nuestro producto ya está empacado al alto vacío. Vamos con el... Listo. Entonces, ahí está la gran ventaja, ¿no? del envasado al vacío. Listo. Muy bien, jóvenes. Nos vemos entonces en un próximo video. La idea de esto es, por favor, que ustedes tomen apuntes, ya, les recomiendo tomen apuntes y ya después lo discutimos y lo retroalimentamos, ¿ya? Que tengan buen día, buenas tardes, buenas noches. Chao, chicos.